Por lo cual ahora... Ya, 13. Es 12:13. El punto central. Dice en el nombre de Jesús: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. En la clase anterior habíamos estudiado que los juicios de Jehová se cumplen, ¿verdad? Sí. ¿Estuvieron o no? Sí. Claro. Ya. Habíamos visto cómo, no habíamos visto obstante la sentencia en sí, pero sí se veían las formas que de una o de otra manera se hace cumplir las sentencias divinas. No es como en la faz de la tierra, las leyes del hombre solamente cuando corre dinero y está politizado y comprado jueces, fiscales, hacen cumplir la ley sea como fuere, ¿correcto? Lo cual no está bien. Pero en el caso de las sentencias divinas, sí se cumplen. Ahora, quiere decir entonces que Jehová Dios, como juez en estos tiempos, ¿seguirá procesando a sus siervos? ¿Seguirá procesando a los hombres del mundo? Sí, a la verdad que sí, hermanos. O sea, si algunos escapan de la justicia terrenal, pero nunca van a escapar de la justicia divina. Y ojo, que quizás escaparán de la justicia terrenal y morirán, pero sea vivo en el cuerpo físico o vivo en el cuerpo espiritual, de todas maneras serán juzgados. Amén, hermano. Amén. Eso que nos quede bien claro, porque ciertamente hay muchas personas que escapan de la justicia, se burlan de la justicia terrenal, y bueno, pues algunos han llegado inclusive hasta supuestamente a morir, ¿verdad? Claro, murieron, salieron de la faz de la tierra, pero eso no quiere decir que escaparon de la justicia divina. No os engañéis, no escaparán de la justicia divina. Entonces, aquí vamos a estudiar brevemente este caso por la cual Jehová Dios le da una sentencia con ciertos argumentos por las cuales pues es un equilibrio que se hace, porque no solamente como por decir si es un hombre que cometió un error pero es útil y ejemplo para la sociedad, no significa que por un error se le lleve, como se dice, a la horca. ¿Me dejo entender? Sí. Porque como hombre, como ser humano, bueno, cualquiera puede cometer un error meditado, premeditado, un error provocado o un algo pues de lo que fuere. Porque los errores se conocen, por decir, cuando son errores, cuando suceden por casualidades y sucede el caso. Pero algo que ya ha sido premeditado no se diría que sea un error. ¿De acuerdo o no? Sí. ¿Por qué? Porque yo ya lo he pensado. Exacto, lo he pensado, lo he planificado, lo he planeado, así, ya. Entonces, eso no se caracteriza como un error. Bien, en este caso, nosotros tenemos aquí el caso de nuestro hermano David, el cual él como rey de Israel, entonces comete una falta, comete un delito. Y el delito que él cometió es tomar una mujer ajena, o sea, una mujer que estaba casada, ¿correcto? Esta mujer no tenía ningún problema.
pero él fue seducido por lo que vio, por lo que vieron sus ojos, fue seducido. Ahora, no vamos a excusar. La cosa no está en excusar, sino la cosa es ver los aspectos con claridad. Ciertamente, David debería haber estado en la guerra, pero por otro lado, David había sufrido un percance de los cuales no le permitieron también que vuelva a la guerra. Pero de todas maneras, él en su palacio ahí observa hacia abajo, porque era la parte alta, y abajo observa a una mujer muy bella de cuerpo, y en la cual es atraído y seducido. Ahora, hay que tener en cuenta pues que David era un hombre guerrero, y un hombre guerrero, un soldado siempre, bueno, pues anda hambriento y sediento de mujer. Eso yo diría que es normal, a diferencia de aquel hombre que queda en la ciudad, o de la mujer que queda en la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es normal? Porque es parte de la naturaleza del ser humano. Muy bien, entonces, lo cierto está que él no indagó si tenía marido, no, solamente ordenó y tráiganlo y punto. ¿Me entienden? Ahora, quizás este error no hubiese sido tan gravoso para él, hubiese sido de otra manera la solución, pero el error donde más a él le compromete y le hunde es el pecado de muerte. ¿Han oído ustedes el pecado de muerte? Porque algunos siervos aconsejan y dicen: no impongáis las manos con ligereza, ni oréis por uno por otro así con ligereza, porque no vale meterse en pecado de muerte. En este caso ahí hubo un pecado de muerte. ¿Por qué? Porque mandó matar, o sea, lo organiza como buen soldado, como buen guerrero. Entonces lo ordena, lo planifica todo y lo manda que los generales le manden al frente, donde la situación, como se dice, caldeaba y la guerra. Y directamente era pues para que muera. La intención es eso. Y lógicamente se cumplió. Ahí estaba el problema. ¿Me dejo entender, hermanos? Así que eso agravó su situación de él. Porque él hizo una y otra manera de librarse del problema, pero no le salió. Ahora, lo que sucede es que viene la sentencia de parte de Jehová. Ahora fíjese, en este caso, como David era rey, y aparte David amaba a Dios, y aparte de ello David era temeroso y amante de Jehová, y hacía respetar y valorar la obra de Dios, entonces, de acuerdo a ese grado, ese nivel y en el temor, Jehová Dios envía a su profeta. ¿Me entiendes? Envía a su profeta. Porque una sentencia es una sentencia. Lo único que le dicen al reo, ¿qué le dicen? Tu sentencia es esto y punto. ¿Sí o no? Sí. Pero aquí encontramos por lo menos, ¿cómo se diría? Un protocolo de tal manera que se respeta el nivel. Se respeta el nivel. A ver si entienden esto. Respetar el nivel significa, bueno, que sea como sea, David pecó. Pero no porque pecó, como si se le va a tomar como a un cualquiera, sino que se respeta su nivel. ¿Me entiende? Es como un hijo, por decir. Un hijo que quiere llamar la atención a su padre, que le llame la atención a su padre, pero que respete el nivel, que no lo hable, que no lo tutee, que no lo hable como cualquier vago sinvergüenza que habla a cualquier hombre, sino que respete el nivel que es su padre. Porque como padre o madre puede equivocarse, comete un error, pero no es para que vaya y lo increpe, que sí, que eres un inmortal, eres una rata, eres un... No, respeta su nivel, que es de padre
o de madre. ¿Ya lo entendió? Entonces, es por eso que manda a David, a Natán, el profeta. Pero la inteligencia divina es un algo como que la sentencia, ojo, la sentencia por sí mismo no viene ya de parte de Jehová, sino que la sentencia misma sale de la boca de David. Mire, esto es muy interesante, porque ciertamente Natán hubiese venido a decirle: así ha dicho Jehová, que por cuanto que has hecho esto te va a venir, y así será. ¿Podría ser? Sí. Pero Natán no viene con esos edictos. Natán viene y le dice: he aquí que había un hombre, ¿no? Como una parábola. Ve un hombre que tenía una ovejita solita, una ovejita sin un hombre pobre, ¿verdad? Y había un hombre rico que viene, le dice, teniendo sus vacas y todo, y no quiso tomar toma del pobre. ¿Ves? Entonces, es que, no sé si usted se da cuenta, es que David era un hombre sabio, porque él también hacía justicia. También se sentaba y venían los pueblos, la gente, para buscar justicia. ¿Sí o no? Sí. Y se presentaban los demandantes con los demandados para que él emanara justicia. Entonces, mire, la sabiduría de Jehová, por eso le digo, respetando el nivel, ojo, Jehová Dios, mire cómo le habla y le dice a David por medio de Natán. Así que la ovejita cae y el hombre rico. Entonces David se enciende en enojo y dice: sentencia que ese hombre vive por cuanto que no respetó, muerte. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta? Ya ustedes lo saben, ¿verdad? Sí. Pues lógicamente él dice: vive Jehová, que este y que el otro, que ese hombre debe morir, merece la muerte. De ahí salió. Esto, hermanos, ¿por qué? Porque todo siervo de Dios, hombre o mujer, todo ungido de Jehová, hombre o mujer, va a haber justicia en él y hablará con sabiduría. Cometerá una falta, un error, como David fue seducido al ver aquel cuerpo tan atractivo. ¿Me entienden, hermanos? Pero para Dios no se escapa nada. Mirando en este caso, porque ahí no había ningún problema ni nada. Porque ciertamente, hermanos, a veces en los matrimonios surgen muchos problemas. Y dentro de esos problemas se comete grave error cuando el marido dice a la mujer: entonces lárgate pues, entonces vete, búscate otro hombre, anda, por ahí hay hombres que te dean esto, que cuidado. O la mujer que le dice: ya lárgate pues, vete de mi casa, ándate por allá con esas mujeres, seguro que estás por ahí. Cuidado. ¿O no? Sí. Cuidado. Porque eso al cabo del tiempo traerá sus consecuencias. ¿No dice la Escritura que seremos juzgados por nuestras palabras? ¿Ves? Ten tus problemas en tu matrimonio como cualquier otro que lo puede tener, pero nunca salga de tu boca botar a tu mujer, botar a tu marido, ponerle en otro hombre o ponerle otras mujeres ahí. No lo hagas, porque hay alguien quien escucha, aparte de Jehová Dios, que todo lo ve, el enemigo. Ahora, fíjese, en este caso, por su propia boca David da la sentencia. Quiere decir entonces, ¿cómo es que los juicios y las sentencias de Jehová se hacen? Si Balaam escapó de la sentencia de Jehová, no. Pero el caso de Balaam, para el caso de David, ¿es igual?
No, es una gran distancia. Porque David es David. Ahora, pongamos en el caso, por ejemplo, de Moisés. Moisés también fue juzgado. Por si acaso. Moisés también fue juzgado. Fue juzgado de tal manera que prácticamente él perdió lo que él quería. Pero en este caso, Moisés no fue juzgado por mujeres. No. Moisés fue juzgado por desobedecer órdenes de Jehová. Moisés no fue juzgado por mujeres. O sea, usted tiene que notar y ver estos casos, ¿ya? Y no se diga que porque usted de repente no fornicó o de repente no adulteró, ay, yo estoy limpio, estoy santo. Cuidado. No. ¿Esos son los únicos pecados? No, existen muchos. Y a veces que hasta duerme con nosotros. ¿Sí o no? ¿Cuál es el pecado que más duerme con nosotros? Por ahí vas. ¿Los malos pensamientos? Sí, pero eso lo puedes despejar en cualquier momento. Pero hay algunos que sí duermen y amanecen, conviven con nosotros. Que puede ser el odio, la ira, ¿ves? Las amarguras, ese resentimiento que lo tienes. Si lo tienes 2 días, ¿cuántas noches has dormido contigo? 2. No solamente duerme, se despierta. ¿Se da cuenta? Sí. Despierta, amanece y anochece. Hay pecados que conviven con nosotros, ¿correcto? Por ejemplo, si una persona cometió fornicación, o sea, tomó una mujer y la dejó, ¿me entiende? Entonces, ¿vive con ese pecado? Sí, vive con ese pecado. Y si toma otra mujer y la dejó, doble, ¿correcto? ¿Cuándo dejará de vivir con ese pecado? No, si muere se pierde eternamente, pues. Cuando asume su responsabilidad. Claro, cuando se arrepiente. Cuando se arrepiente, pide perdón, reconoce su falta, Cambia de vida. ¿me entiendes? Y lógicamente ya comienza a respetar a quienes más se cruzan en su camino. ¿Me dejo entender? Una pregunta, hermano. Ya pidió perdón, ya no llega a ser juzgado por lo que había hecho antes. No, de todas maneras entra al juicio de Dios, pero lo que ha hecho le vale, le sirve. ¿Quién sabe que disminuye la sentencia? Bueno, puede ser, sí, disminuye el grado de sentencia. Y si a esa persona que lo tuvo un día y después lo desechó y se fue, comienza, como se dice, a reivindicar, ¿me dejo entender? A reivindicar su falta, ayudarlo en lo que fuere, entonces bien disminuye Su culpabilidad. la sentencia o el grado, porque de todas maneras somos procesados, de todas maneras. Cual sea que haga, lo que sea. ¿En qué sentido? O sea, por ejemplo, de la fornicación y lo que cualquier acto malo que tú hagas, o sea, siempre vas a entrar a la sentencia, o solamente lo que es ese pecado de... No, pues hay pecados que son muy gravosos, ¿ves? Tú te puedes enojar con un hermano, muy bien, te has enojado, pero si ese enojo va aumentando y luego se convierte en odio, mira, va subiendo, y de ese odio comienzas a aborrecer al hermano. De cierto te digo que no escaparás. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Porque
se ha aumentado. Se ha aumentado, porque ¿cómo vas a aborrecer a tu hermano si también es Cristo está en él? Si también Cristo derramó su sangre por él. Entonces, o aborreces a tu hermano y dices que amas a Dios, ¿qué sentido tiene? ¿Ves? O que tu hermano dice que ama a Dios y clama a Dios y te aborrece a ti, te desprecia, te margina. No tiene ningún sentido. Entonces, podría entrar a juicio. Mucho más si la persona comienza a levantar clamor. Si levanta clamor, levanta queja y decirle: Señor, la sierva tal o tu hija tal, Señor, mira, me aborrece, me desprecia. Si yo lo saludo, me trata mal. Si le doy algo, me lo tira. Y si yo le quiero saludar, el Señor me rechaza y me bota y me tira. ¿Ves? Está levantando clamor, o sea, queja. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Entonces, otro de los casos por los cuales puede venir a sentencia es como por decir: si tú sabes que eres casada y un hombre se te acerca a ti a coquetearte, a endulzarte y le sigues el juego, mira, ¿qué está pasando ahí? Cómplices, participa también en lo mismo. Ojo, directamente, ¿qué debe hacer? Rechazar. Debe decirle, ¿sí o no? ¿Qué debe decirle? Por favor. No, de frente. Tiene que No. ponerse fuerte ahí. Tiene que decirle: un momentito, disculpe usted, ¿yo soy casada o yo soy casado? Si con eso no se detiene, Ya, amor. va a la segunda expresión. ¿Lo entiende o no? Sea hombre o sea mujer. ¿Ves? Si está de novio o está, como se dice, de enamorado, debe decirle o no: Sí. disculpe usted, yo tengo mi enamorado o tengo mi enamorada. Pero cuando se prestan al juego y se dejan llevar y llevar y llevar, y luego más adelante sucedió un algo, con venir y decir: Señor, me arrepiento, no, entra a juicio. Porque si después de haber hecho eso se casa, se compromete con el que estuvo primero, por eso es que le va mal en su vida. Muchos no se dan cuenta de esos aspectos y entran a juicio para con Dios. Porque eso es engaño, eso es deslealtad, eso es falta. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Ahora, fíjese, hermano, en este caso, no lo que le sucedió a David en la sentencia nos podría suceder a nosotros. Sí, puede suceder. En la sentencia no siempre nos podría suceder. No siempre. ¿Por qué? Porque acá dice que, y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. O sea, la sentencia de muerte era para él. Él debería morir. Pero, como se dice ahí hay un gran paréntesis, donde Jehová Dios no es un juez loco, ni injusto, ni prepotente, sino que examina sus obras, sus actos, examina las obras que ha hecho en beneficio de Jehová Dios. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, eso ayudó ¿a quién? A David. ¿Ves? Porque David siempre le fue obediente en cuanto consultó a Jehová. A diferencia de Saúl. Saúl también le vino la sentencia, pero de otra manera. Saúl tampoco fue juzgado por mujeres, sino por desobediencia. Y aparte de la desobediencia, la rebeldía y contumacia contra Jehová. Porque desobedecer una orden, ojo, hacer lo contrario a la orden, es como darle un puñete a Jehová y decirle: yo soy mejor que tú.
¿Va entendiendo, hermanos? Entonces, fíjese que aún con Saúl, en su sentencia, se rompe el pacto. Por eso, el que quiere servir a Dios debe conocer a su Señor. Debe leer las Sagradas Escrituras para que no cometa un error tras otros errores. Ahora, mire usted, hermano, por ejemplo, en el caso de antes de quién habló, de Moisés, ¿verdad? Moisés, ahí estábamos. En el caso de Moisés, como les dije, no fue juzgado por mujeres. Mire que, no obstante que Dios no, sino que, bueno, es cada quien sabe cómo se llega y se gana la gracia, pues también, ¿sí o no? O sea, seamos honestos. Seamos honestos. Si tú te sabes ganar la gracia de Dios, una falta, un error, el Señor te lo puede obviar. Pero no quiere decir que no te vas a entrar a sentencia. Sí, porque transgredes la ley. O sea, mientras que no transgredas la ley, todo va bien. ¿Correcto? Ahora, lo que pasó ahí es que él desobedeció a Dios por dejarse llevar por el murmullo del pueblo y no hizo conforme a la orden de Jehová Dios. Y es por eso que Moisés fue sentenciado y la sentencia salió que no iba a pasar a la tierra prometida. Pero también Jehová se consoló al nivel de Moisés. ¿Por qué? Porque también a la vez a Moisés, dentro de su grado, su nivel, porque Moisés le fue obediente también a Jehová. ¿Sí o no? Le fue sumiso, le fue obediente en todo. Y humilde, e hizo conforme Jehová Dios le ordenó que hiciera. Pero mire cómo es que surgen estas fallas. ¿Y qué le dijo? Ve y sube al monte y míralo. ¿Ves? ¿Se congratuló o no? Mira, David amaba a Dios, sirvió a Dios, era obediente a Jehová Dios en cuanto consultaba. Pero también le vino una sentencia, pero también se fue congratulado de tal manera que fue remitido su pecado. En el caso de Moisés, salió la sentencia también, muy bien, no entró, pero también fue, bueno, congratulado y se le permitió verlo. ¿Entiende o no entiende esto? Sí. Porque Dios, conforme dice la Escritura, que en el juicio triunfa la misericordia, mientras que en las leyes de los hombres no existe misericordia. Por eso debemos obrar con misericordia, justicia y verdad. Note bien esta comparación que nosotros vemos, porque todos los siervos del Señor fueron procesados. En este caso, fue remitido la muerte de David para su hijo que nació. Amén, hermanos. Amén. Entonces, fue la criatura herida de muerte. Del resto que sabemos que David haya hecho, lloró y clamó a Jehová, bueno, eso ya sabemos, pero ese es un punto aparte. Lo que nos interesa es que Jehová Dios tiene una y otras maneras de hacer justicia. Y no solamente para con sus siervos, sino también lo hace, porque usted va a encontrar en las Escrituras que también lo hace con las tierras de Moab, las tierras de Edom, los jebuseos, los cananeos, los jebeos, los ateos, eteos. Con todos ellos los procesa y los sentencia y les viene el juicio, la justicia divina. Así que, hermanos, nosotros tenemos que ya en Jesucristo, por ejemplo, ya en Jesucristo se nos es demandado ser mucho más prudente con nosotros mismos. ¿Para qué? Para que el mal no venga por nosotros mismos. Porque a veces nosotros mismos llamamos el mal. Por ejemplo, si alguna hermana o hermano dice, ay, me duele aquí, seguro que tengo cáncer, me voy a enfermar.
Vuelta, le dolió por acá, dice, ay, seguro que tengo cáncer, me moriré pues. Vuelta, le duele por acá, ay, seguro que tengo cáncer, ya Dios me llevará pues. ¿Qué está haciendo? Por su propia, o sea, hace su propia justicia. 1, 2, 3, 4, cuídate que no llegue a la 7ª, porque la 7 es el número perfecto de Dios, porque tanto que hablas y que hablas, a las finales, si Dios te trae, ¿es para que te vote? No, porque Dios te trae es para que le sirvas. Que va a surgir problemas, sí, eso es normal, pero quien va a querer sacarte, ¿quién es? Es el enemigo. ¿Ya ve usted? Así que, por ejemplo, si usted hoy no siente nada de Dios, pero usted está en la iglesia, póngale sentido, póngale ánimo lo que usted haga, sea que ore, que clame, o participe en el culto, o toque algo, póngale sentido. Para el día que cometas errores en tu vida, vas a necesitar de Dios. Porque Jehová Dios hace lo siguiente. David pecó. Muy bien, tráigame los libros. Vamos a revisar su caso. ¿Qué ha hecho? Comienza a foguear. Cuida las ovejas, defendió del león, defendió del tigre, defendió del puma, peleó contra Goliat, fue valiente, lo enfrentó. Muy bien, contra los filisteos, fue valiente, lo enfrentó, quemó los dioses, lo que ganaba, todo el botín de guerra, lo repartía para todos iguales, iba acumulando. Los pobres también dicen. ¿Sí o no? No, la danza no obstante, sino las obras. Obras. También dice que los recogía y los en una cueva. Bueno, ayudaba a los pobres. ¿Me dejo entender? Los juicios que hacía también. Era justo, era honesto. Ahora, déjase cuenta usted. Supongamos que usted sea este. Muy bien. Te has cometido un error. Vas a sentencia. Muy bien. Jehová Dios revisa tus libros. Todo lo que está escrito ahí. Va a la iglesia. A orar de mala gana. Cantar de mala gana, abierto los ojos. No pone interés a la palabra. Y si le han dado que toque el cajón de mala gana, abierto los ojos. No cumple con el rol de la lista, con la programación. Desobediente al siervo, llega tarde a la hora que quiere, cuando quiere diezma, cuando no quiere no diezma, cuando quiere da su ofrenda y mañana que iré a comprar, pues me va a faltar. Mire usted lo que sale. Su sentencia. No hay de dónde cogerse, ¿sí o no? ¿Qué cosa buena ha hecho este? Nada. Ojo, hermanos. Eso está en la Biblia, que se abrirán los libros, está en el Apocalipsis. Ya lo llegaremos a estudiar ese punto. Entonces, ¿no cree usted que eso mismo haya sucedido con David, con Moisés, con Isaac, etcétera? Sí, lo revisan. ¿Qué hay? ¿Qué cosa ha hecho? ¿Ves? Pero si encuentran que sí, colaboró para la obra de Dios, colaboró para esto, colaboró para el otro, participó en el culto, hizo esto muy bien. En ciertas ocasiones fue un poco desobediente a su siervo, pero le era obediente en otra parte y ya iba acumulando. Ya, muy bien. Entonces, entra lo que se llama la balanza. Lo bueno, cuando tiene más actos buenos, equilibra, ¿sí o no? Eso. ¿Me entendés, hermanos? Por eso la gran importancia. ¿Y Jehová Dios se podría condoler de ti? Sí, hermano. ¿Se condolió de David? ¿Se condolió de Moisés? Sí. ¿Ya ve usted?
¿Nuestro Dios es un Dios malo? Así que, note usted, hermanos, entonces, que los juicios vienen de parte de Dios. Y el caso que tenemos aquí con David no es tanto en escandalizarnos lo que David hizo, porque en ciertas ocasiones nadie dice que la hoja del árbol no se mueve o no cae, si no es por la voluntad de Dios. Quizás Jehová Dios le dejó a David para ver qué hace, a ver qué hacía. Porque cuando Jehová Dios quiere librar a sus siervos o a sus siervas de cierta falta, de cierto delito, ¿acaso no lo hace? Sí, lo hace, hermanos. Pero si en cierta ocasión lo deja, es por ciertos criterios. ¿Me entiende? En muchas de las veces, para probarte. Bueno, muchas de las veces, para probarte. En el sentido de que, en este caso, David se apartó de Jehová ante esta sentencia, este juicio. No se apartó de Jehová. ¿Ves? Ahora ustedes conocen la trayectoria de David. Por ejemplo, en el caso cuando huía, aparece un hombre para echarle arena del desierto, ¿sí o no? Usted sabe lo que significa, que él marchando ahí con toda su gente que se iba, y el hombre levantando la arena del desierto, y le decía a David, perro, ladrón, ¿sí o no? Y sus siervos querían sacar espada y decían, déjame para cortarle la cabeza a este. Pero David dijo, no, dejadlo. Porque si eso es de Jehová, que sea. Pero si no proviene eso de Jehová, se invierte. Y a la verdad que se invirtió después, pues. Porque hay algunos que ya se dejan llevar por su odio, su cólera, sus emociones y cosas ahí. Entonces vale ser prudente, hermanos. Y bueno, en este caso, como le decía, aquí no había problemas en el caso de la mujer. El asunto está que sucedió como sucedió, pero se le fue la mano al hermano. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Pero Jehová Dios, de todas maneras, hizo lo que correspondía hacer. Bien, ¿y ya su nombre? Gloria a Dios. Muy bien. Entonces fue remitido el pecado de David, por lo tanto David no murió. Es que ese es el otro lado. Porque ¿qué hubiese pasado si David hubiese muerto? Sus hijos quizás hubiesen disputado la corona. No es que quizás, hermano César, sí. No había- Pero ese disputa por la corona, Le llevado rivalidad. ¿a qué hubiese llevado? a un caos en Israel. Eso, es que ese era el problema. Hubiese llevado a un caos en Israel, a un conflicto, a un enfrentamiento entre ellos, lo que se conocería una guerra civil. ¿Ves? A enfrentarse en ellos, al más fuerte, al más débil, o al que hace alianzas, o el que da más. Por lo tanto, porque, ojo, quizás había habido gente que ha odiado a David porque hizo eso. Pero también ha habido gente, con certeza te lo digo, ha habido gente que ha clamado por David. Sí, porque aquellos quienes fueron ayudados por David, estos clamaron a David. O sea, clamaron por David de lo que le haya sucedido y que Dios tenga misericordia. Pero aquellos por quienes David hizo justicia y no les agradó, entonces ellos festejaron y celebraron para su muerte. Pero como dice la Escritura que Dios pues es el juez justo, ¿o usted cree que Jehová Dios matará al padre de familia sabiendo que sus 4 hijos quedarían huérfanos? A la verdad que no. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermanos?
Porque la Escritura nos enseña que Jehová Dios se conduele del castigo. ¿Sí o no? Sí, hermano, se conduele del castigo. ¿Quiere decir que el Señor siente lo que tú sientes cuando eres corregido? Sí. Mire usted el Dios todopoderoso que usted tiene. Aleluya. Hermano, como un padre. Bueno, sí, como un padre, a excepto de algunos padres que a veces no sienten. Ya no son padres. No, pero los hay, pues ¿no? De todas maneras es necesario tocarle un puntito, como madres que tampoco no sienten. Por eso es que agarran y abandonan los hijos, ¿ves? Y se van. O también porque hacen marginación entre los hijos. Tienen 4 hijos y a uno de ellos prefiere más o a la hija prefiere más, y eso también es dañoso. Claro. Sea la madre o sea el padre. Entonces, hermanos, con esta enseñanza queda clarísimo que todo ser hombre que vive no escapará de la justicia divina. Entonces, procuremos hacer buenas obras para que el día que cometamos algún error, por lo menos ello nos ayude. ¿No cree usted? Sí, claro que sí. Sabiendo que Jehová Dios se conduele del castigo. Pero mejor es caer en las manos de Jehová Sí. antes que caer en otras manos. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermano. Entonces, a ver, ¿alguna pregunta a este tema? ¿Pregunta? ¿O está claro? Está claro, hermano. ¿Sí? Para mí está muy claro. Bien, gloria a Jesús. Porque ese es el sentido nada más. Porque no queremos explayarnos Otro tema, Dios. a otros aspectos, sino está en el tema para complementar de la justicia. Como por ejemplo, me viene a mi mente el caso de Mardoqueo. ¿Sí? Mardoqueo, ¿verdad? De Mardoqueo, el caso de Mardoqueo, que se sentaba siempre a las puertas del reino. ¿Sí o no? Sí. Y él de casualidad escuchó el murmullo, el hablar de uno y otro que iban a promover un complot contra el rey. Y Mardoqueo le cuenta a unos siervos Hace su queja. a Esther. A Esther le dice y Esther le transmite al rey. Sí, mediante un mensajero. Mediante un mensajero. Muy bien, muy bien. ¿Y eso quedó registrado en dónde? En los libros En del los rey. libros. Quedó en el libro, ¿sí o no? Sí, del rey. Registrado. Y mire cómo es que ha pasado tiempo, y este varón, ¿cómo se llama? No. Amán. Amán, Comandante. que quería ser el más honrado, ¿sí o no? Porque una noche se le quitó el sueño al rey Asuero y dijo, bueno, pues que tráigame los libros de memorias para leer. Y ahí encuentra que a este Mardoqueo que dio esa información no le han honrado en nada. Oigan cómo son las cosas, ¿verdad? Lo encuentra registrado y por eso le digo, hermano, haga buena obra. Hagamos buenas obras, trabajemos. No puede usted salir a la guerra, pero ayude a los que vamos al frente, porque Dios no es injusto, no hace excepción de él, a todos nos da. Si tú colaboraste con un sol, bien. ¿Me entiende, hermano? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Amán, pensando que era él, dice, Señor, paséale con tu caballo, tu mulo, con tu corona y tu cetro ahí. El hombre era ambiciosazo, ¿sí o no? Terrible, qué hombre. Y odiaba a los judíos. Y a la final salen honrando a Mardoqueo. Sí, la corona ahí. No, y la horca que habían hecho fue para él. Bueno, la horca que él preparó para Mardoqueo a la final le sale siendo para él. O sea, si nosotros miramos ahora de arriba hacia abajo, encontramos cómo es que Jehová va
obrando. Va moviendo, como se diría, como si fuese una pieza así de juego de ajedrez, y va moviendo sus piezas. No sé si lo entienden. Va moviendo sus piezas, porque mientras que Amán odiaba a Mardoqueo, entonces, pero estaba cerca del rey, ¿correcto? Y entonces él quería la muerte de Mardoqueo, porque aparte de eso también intentó dar muerte a todos los judíos, y sacó un edicto del pueblo, y por medio de Esther saca otro edicto del pueblo para que los judíos se defiendan. O sea, hermanos, es una cosa bastante interesante cómo es que Dios va moviendo las piezas. Total que a las finales, la horca que había mandado preparar Mardoqueo era para él. No, Mardoqueo no, Amán. Fue para él. ¿Por qué? Porque encima que lo descubren que había traicionado al rey, todavía va y se tira en la cama de Esther, ¿no? O sea que encima todavía quería tirársela a la reina. Quería violarla. Bueno, ¿ya su nombre? Gloria a Dios. Hermanos, sé que el Señor nos ama, pero hay que tratar de hacer lo correcto y lo justo. ¿Sí, hermanos? Sí. Lo que es de Dios se cumple, y a quien Dios le da, le da. ¿Sí? Como a quien Dios levanta, levanta también. Pero cuidémonos nosotros de lo que hablamos, para que luego no vengamos a tristezas. Glorificamos al Señor por su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús.